El multimillonario inversor Ray Dalio, una de las figuras más influyentes en el mundo financiero y alguien que realmente entiende estos temas, publicó un video que rápidamente se volvió viral a nivel global. El título ya generaba inquietud. Principios para enfrentarse al nuevo orden mundial. En esa presentación, que dura 43 minutos, Dalio expone su visión sobre una caída significativa, casi inevitable, de las grandes economías tal como las conocemos hoy en día. Según él, estos cambios globales no son aleatorios, sino que siguen ciclos históricos que se repiten con cierta regularidad. Asegura que los tiempos que se aproximan serán profundamente distintos a todo lo que hemos vivido en nuestra generación y plantea cómo podríamos prepararnos mejor para lo que está por venir. Su análisis se apoya en patrones que, afirma, pueden anticiparse y que tienden a repetirse aproximadamente cada 100 años. Lo más llamativo es que, para Dalio, no estamos ante algo que va a pasar, sino que ya está ocurriendo. ¿Y qué señales ve? Una debilitación progresiva del dólar, tensiones geopolíticas en aumento y una pérdida generalizada de confianza en Estados Unidos. Para él, todo esto es prueba de que el gran cambio no es futuro, sino presente. La verdadera pregunta ya no es si estamos dentro de una transformación del orden mundial, sino qué tan profundo estamos inmersos en ella. Y sobre todo, qué decisiones vamos a tomar antes de que sea demasiado tarde. Por eso es crucial detenernos a analizar qué cree alguien como Dalio que va a pasar y qué acciones podemos tomar desde ahora para estar mejor preparados frente al futuro. Porque, nos guste o no, esto va a afectarnos directamente, sobre todo si nos agarra con la guardia baja. Y para entender todo este complejo escenario, tenemos que empezar por el dólar estadounidense. Durante los últimos 80 años, ha sido la moneda más poderosa del planeta, y eso se debe a que ha ocupado el rol de moneda de reserva global. ¿Qué significa eso? Básicamente, es el dinero que la mayoría de países utiliza para el comercio internacional y que los bancos centrales de muchas naciones guardan como principal respaldo financiero. Desde 1945, más o menos, el dólar se ha mantenido en esa posición de privilegio gracias a su solidez, su estabilidad, es decir, baja volatilidad, y la confianza que proyecta. Piénsalo así. Cuando hay decenas de países intercambiando bienes y servicios, es extremadamente útil contar con una moneda universal aceptada en todas partes y con un valor relativamente predecible. Si no, te arriesgas a que te paguen con una divisa que luego no puedas cambiar fácilmente, o que haya perdido valor cuando intentes convertirla. Esa referencia común facilita mucho el comercio internacional. Por supuesto, Estados Unidos se beneficia enormemente de esto. Cuantos más países necesitan y usan dólares, mayor es la demanda por su moneda. Esto le da a Estados Unidos dos ventajas fundamentales. En primer lugar, le resulta muy fácil obtener préstamos. ¿Por qué? Porque como casi todos los países y grandes corporaciones requieren dólares para comerciar, o como reserva segura, hay una demanda constante por bonos del Tesoro estadounidense, que son básicamente préstamos que el gobierno emite con la promesa de devolver el dinero más intereses. Al haber tantos compradores dispuestos a prestar dinero a Estados Unidos, el gobierno accede a financiación con gran facilidad. En segundo lugar, los estadounidenses tienen un mayor poder de compra en el exterior. La razón, esa fuerte demanda global mantiene al dólar como una moneda robusta frente a otras. Y cuando tu moneda es fuerte, puedes comprar más cosas en otros países o viajar gastando menos. Es como si tus dólares rindieran más allá de tus fronteras. El problema actual es que ese estatus privilegiado del dólar como moneda de reserva mundial está empezando a tambalearse. Están surgiendo alternativas que poco a poco le van quitando protagonismo y factores como la reciente guerra comercial y los aranceles no hacen más que complicar las cosas. Estas barreras dificultan el uso del dólar en el comercio internacional y empujan a algunos países a explorar otras opciones. Así están las cosas hoy. ¿Pero por qué está ocurriendo todo esto? Según Ray Dalio, forma parte de un patrón histórico que él denomina el orden mundial cambiante. A lo largo del tiempo, siempre ha existido una tensión entre la potencia económica dominante y otra que emerge con fuerza desde abajo. Y tarde o temprano,
ese liderazgo termina cambiando de manos. Dalio pone ejemplos muy claros. Antes de 1920, la moneda de referencia global era la libra esterlina, que se mantuvo como tal durante 105 años desde la Revolución Francesa. La moneda francesa, por su parte, había ocupado ese rol durante unos 95 años. Antes de ellas, el liderazgo monetario lo tuvieron los Países Bajos, y más atrás en el tiempo, las monedas de España, Portugal o incluso el oro veneciano. La historia deja algo muy claro. Ninguna moneda reina para siempre. Aproximadamente cada 100 años hay un relevo, y esa transición suele durar entre 10 y 20 años. Dalio explica este fenómeno como un proceso que tiene 3 etapas: el ascenso, la cima y el declive. En la primera fase, la del ascenso, una nueva potencia se consolida y su moneda comienza a usarse globalmente. Este periodo suele ir acompañado de estabilidad, crecimiento y optimismo. La gente cree en el sistema, invierte con confianza y pide préstamos pensando que todo seguirá funcionando igual. Esta etapa está marcada por una sociedad bien educada, con valores fuertes, ética de trabajo y espíritu independiente. Esa combinación impulsa la innovación, el desarrollo de nuevas tecnologías y un crecimiento sostenido de la productividad. Pero para que todo eso ocurra, hace falta también un sistema financiero eficiente que permita a ciudadanos y extranjeros acceder al crédito y participar del crecimiento económico. Según Dalio, todas las grandes potencias que han dominado el mundo han vivido esta misma etapa inicial. Después viene la segunda fase, la cima. Es el momento de mayor poder y prosperidad. Pero, como en todo ciclo, es ahí donde las cosas comienzan a cambiar. A medida que la población del país líder se enriquece, sus costos laborales suben y producir se vuelve más caro en comparación con otros países donde se hace lo mismo por mucho menos dinero. Esos países, además, se modernizan, copian las innovaciones tecnológicas y terminan fabricando productos similares, pero a menor precio, erosionando la competitividad del líder. Otro fenómeno que ocurre, según Dalio, es que cuando una sociedad se vuelve más acomodada, muchas personas tienden a relajarse. Cambian los valores de una generación a otra, se pierde el impulso de innovación y se sigue pidiendo dinero prestado sin tener detrás una producción real que lo respalde. A corto plazo, este consumo financiado con deuda puede dar la impresión de que todo sigue bien, pero en el fondo es una ilusión. El estilo de vida alcanzado en la cima ya no se sostiene por lo que realmente se produce, especialmente si la economía ha dejado de ser tan dinámica como antes. Para mantener ese ritmo de gasto, el país necesita endeudarse cada vez más. Puede llegar al punto de tener que pedir dinero incluso a países que, aunque sean menos desarrollados, tienen más capacidad de ahorro. Esta acumulación de deuda, sin una economía fuerte que la respalde, es lo que va debilitando progresivamente a la potencia dominante. Y así llegamos a la tercera etapa, el declive. El momento decisivo, según Dalio, llega cuando se rompe la confianza en la moneda de reserva. Los inversionistas y países ya no quieren prestar más dinero, prefieren deshacerse de sus activos en esa moneda en lugar de reinvertir. Y ahí comienza la caída. Dalio asegura que cuando una potencia llega a ese punto crítico y ya no puede pagar sus deudas, solo le quedan 2 opciones. La primera es admitir abiertamente que no puede cumplir con sus compromisos, lo que sería un default, una suspensión de pagos. La segunda opción, que según él es la que siempre se escoge, es imprimir más dinero para tapar el hueco. Y lo dice claro, siempre sin excepción, los gobiernos eligen encender la máquina de imprimir billetes. ¿Y cuál es el resultado de imprimir más dinero? Muy simple, la moneda pierde valor. Cuando hay más billetes circulando, pero no hay más riqueza real que los respalde, los precios suben. Eso es, básicamente, la inflación. De hecho, Dalio señala que desde la década de 1990, el Banco Central de Estados Unidos ha tenido que hacer esto, intervenir masivamente, en al menos 3 ocasiones, para evitar colapsos económicos aún mayores. La primera fue a finales de 1999, cuando el miedo al efecto 2000 llevó a muchas personas a sacar dinero en efectivo por precaución.
La segunda ocurrió durante la gran crisis inmobiliaria de 2008. Y la tercera, la más drástica de todas, fue con el inicio de la pandemia, donde se registró la mayor impresión de dinero en la historia reciente. Dalio advierte que cada una de estas intervenciones ha debilitado aún más la posición del país como líder global y al mismo tiempo ha abierto la puerta para que otras naciones intenten desafiar ese liderazgo, promoviendo sus propias monedas como alternativas al dólar. Y aquí vuelve a subrayar su idea central. Este ciclo de ascenso y caída no es algo nuevo. Ha estado ocurriendo desde los tiempos del Imperio Romano. Aunque la historia nunca se repite exactamente igual, sí deja patrones, pistas, que nos pueden ayudar a entender lo que podría suceder ahora. Sobre el momento actual, Dalio destaca 4 puntos clave que, en su opinión, resumen la gravedad del escenario en el que estamos. El primero, estamos al final de un gran ciclo de deuda. Estados Unidos ha alcanzado una zona de riesgo, con una deuda que equivale al 122% de su Producto Interno Bruto. Dicho de otro modo, el país debe más de lo que produce en un año entero. Y esto ya está teniendo consecuencias. Los pagos de intereses por esa deuda han alcanzado niveles históricos, superando incluso el presupuesto destinado a defensa. Segundo, varias crisis se están cruzando al mismo tiempo. No se trata solo de deuda o de cómo se está manejando el dinero, sino también de crisis políticas internas y tensiones internacionales. Dalio afirma que los aranceles son solo la parte visible del problema. Lo realmente preocupante es cómo la política está interfiriendo negativamente en la economía global. Un ejemplo claro es la relación entre Estados Unidos y China. La desconfianza mutua, alimentada por cuestiones políticas, termina perjudicando a las empresas de ambos países y, lo más delicado, mina la confianza global en el dólar como moneda estable y segura. Tercero, la polarización política dentro de Estados Unidos ha llegado a niveles extremos. Más que nunca la sociedad estadounidense está dividida, alimentada por enormes desigualdades en educación, riqueza y oportunidades. Esta fragmentación provoca un estancamiento político, donde las decisiones importantes no se toman o se toman a medias, generando inestabilidad que afecta no solo a nivel interno, sino también en el escenario mundial. Y cuarto, el orden global basado en la cooperación está rompiéndose. Lo que antes era una estrategia de alianzas y acuerdos multilaterales, se ha ido transformando en una política de Estados Unidos primero. Para Dalio, este enfoque daña seriamente la posición global del país, porque cuando priorizas siempre tus propios intereses, incluso si eso significa perjudicar a tus aliados, ellos comienzan a desconfiar. Y con el tiempo buscan otros socios, establecen sus propios acuerdos o crean bloques alternativos. Todo esto reduce progresivamente tu influencia y capacidad de liderar en el mundo. Por eso, Dalio insiste, no nos quedemos en lo superficial, no miremos solo los titulares como los aranceles o las peleas políticas. Eso es solo el espectáculo secundario. Lo que realmente importa es entender el ciclo histórico en el que estamos inmersos y las fuerzas profundas que lo están moviendo. Y lo más inquietante es que Dalio no está solo en estas advertencias. Otro peso pesado del mundo financiero, Howard Marks, una figura muy respetada en Wall Street y conocido por haber anticipado correctamente crisis como la burbuja de las .com en el 2000 y la crisis del 2008, también ha empezado a hablar en los mismos términos. Marks compartió recientemente su análisis sobre los cambios estructurales que está viviendo la economía global y destacó 3 puntos esenciales. El primero, está convencido de que la globalización, tal y como la conocimos, está llegando a su fin. Durante décadas, los países desarrollados se beneficiaron de la mano de obra barata de otros continentes y de cadenas de suministro internacionales extremadamente eficientes. Eso mantuvo los precios bajos, la inflación bajo control y los tipos de interés también en mínimos. Pero esa dinámica, dice Marx, está cambiando y lo está haciendo muy rápido. ¿Y qué consecuencias traería todo esto? Howard Marks anticipa un futuro con precios más altos, cadenas de suministro menos estables y un panorama económico mucho más volátil. Para él, los aranceles y las tensiones comerciales no son más que el síntoma superficial
de un cambio estructural mucho más profundo. Como resultado de este giro, cree que muchas industrias volverán a fabricar dentro de los propios países desarrollados, como Estados Unidos, Europa o Japón, en lugar de depender tanto de las importaciones desde el exterior. Sectores como la defensa, la tecnología de punta, especialmente la aeroespacial, la energía o la construcción, cobrarán un protagonismo renovado. También pronostica que volverán a valorarse mucho más los activos tangibles: fábricas, recursos naturales, infraestructura. En tiempos de incertidumbre, la gente busca refugios seguros para su dinero, y las cosas reales empiezan a recuperar terreno frente a lo puramente financiero. ¿Y quiénes saldrán perdiendo con este cambio de paradigma? Principalmente las empresas muy endeudadas, aquellas que dependen de importar productos baratos desde otros países, y ciertas naciones cuya economía se basa fundamentalmente en exportar a gran escala. Todo este reordenamiento global les puede pasar una factura difícil de asumir. Pero incluso en medio de esta inestabilidad, Marx no deja de ver oportunidades. Afirma que, paradójicamente, es precisamente ahora, con tantos riesgos en el aire, cuando se pueden encontrar auténticas gangas en el mercado, activos sólidos, de buena calidad, que han sido castigados por el miedo colectivo y cuyo valor ha caído mucho más de lo razonable. Es en momentos como estos cuando los inversores inteligentes pueden aprovechar para comprar a precios de descuento. Ahora bien, más allá de estas predicciones, hay una señal especialmente alarmante que muchos observadores han detectado y viene directamente del corazón del sistema financiero: el mercado de bonos del gobierno de Estados Unidos. Este detalle es crítico. En situaciones normales, cuando la bolsa cae y los inversores entran en pánico, buscan seguridad en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, considerados durante décadas el activo más seguro del mundo. Y como la demanda por esos bonos aumenta, el interés que pagan, o rendimiento, debería bajar. Sin embargo, algo muy extraño ha estado ocurriendo últimamente. La bolsa se desplomó, y en vez de que el interés de los bonos bajara, subió. Esto va completamente en contra de la lógica financiera tradicional y sugiere algo preocupante: que los inversores, incluidos gobiernos de otros países, no estaban comprando bonos del Tesoro como refugio, los estaban vendiendo. Esa venta masiva empujó al alza los tipos de interés justo cuando la economía estaba mostrando debilidad. Un comportamiento absolutamente anómalo. El Deutsche Bank fue uno de los primeros en lanzar la advertencia. Este comportamiento inusual no deja lugar a dudas. Estamos ante un posible colapso de confianza en el dólar como moneda de reserva global. Estaríamos viendo el inicio de un proceso de desdolarización. El dinero no solo estaba saliendo de la bolsa, sino que inversores extranjeros comenzaban a retirar su capital directamente de Estados Unidos. Cambiaban sus dólares por otras monedas y trasladaban sus inversiones a otros países. Para muchos analistas, esta es una de las señales más inquietantes desde que comenzaron las tensiones comerciales. Y hay más. Ha circulado el rumor, aún no confirmado oficialmente, de que China estaría vendiendo deliberadamente bonos del Tesoro estadounidense como estrategia para debilitar la economía de Estados Unidos, al mismo tiempo que sigue comprando oro de manera acelerada. Esto por sí solo sería un mensaje muy claro. Si ya no confías en el dólar, buscas activos alternativos más sólidos. La Reserva Federal no tardó en reaccionar. Anunció que intervendría si detectaba problemas de liquidez, es decir, si bancos, empresas o personas dejaban de pedir préstamos porque el dinero se volvía escaso o caro. ¿La solución anunciada? Bajar las tasas de interés. Una vez más, esto confirma lo que Ray Dalio ha venido advirtiendo desde hace años. Cuando la deuda se vuelve insostenible, la respuesta típica de los gobiernos es la misma de siempre: imprimir más dinero. Y esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Realmente debemos preocuparnos por todo esto? La respuesta no es tan sencilla. Ray Dalio ha hecho muchas predicciones a lo largo del tiempo, y lo cierto es que tiene un historial bastante bueno. Ha acertado en varias cosas importantes, pero tampoco es infalible. Por ejemplo, en 2015 advirtió a la Reserva Federal sobre el riesgo de repetir algo similar a lo ocurrido en 1937,
un colapso provocado por una subida prematura de tasas de interés. Pero al final los mercados siguieron subiendo durante bastante tiempo, sin mayores consecuencias. Así que sí, Dalio es una voz que conviene escuchar, pero incluso los más brillantes pueden equivocarse. Más adelante, en 2016, Ray Dalio habló del llamado dinero helicóptero, una política monetaria extrema en la que los bancos centrales, en un intento desesperado por estimular la economía, reparten directamente dinero a la gente. En su momento, esa idea parecía exagerada, pero algo muy similar terminó ocurriendo en 2020 con las ayudas masivas por la pandemia del COVID-19. Claro, hay que ser justos. Nadie podía anticipar que el mundo entero se paralizaría por una crisis sanitaria global. Luego, en 2018, Dalio hizo otra predicción contundente. Dijo que habría un gran repunte en la bolsa y que cualquiera que tuviera efectivo en lugar de acciones se sentiría bastante estúpido. Sin embargo, la realidad fue diferente. En los 12 meses siguientes, el mercado cayó un 6%. Entonces, ¿qué podemos concluir con todo esto? Pues algo muy simple. Ninguna predicción es infalible, y menos en un mundo como el actual, donde todo parece cambiar de un día para otro. Por eso, aunque es valioso prestar atención a las advertencias de figuras como Ray Dalio o Howard Marks, y sin duda es útil entender los motivos detrás de fenómenos inusuales, como esa extraña venta de bonos del Tesoro, tampoco podemos pasar por alto un detalle fundamental. La Reserva Federal ya ha dejado claro que no va a quedarse de brazos cruzados. Si hace falta, van a intervenir. Y si la historia reciente nos enseña algo, es que seguirán usando todas las herramientas a su disposición para evitar que el sistema colapse. Eso, en esencia, significa que el libre mercado, al menos en ciertas áreas clave, ya no funciona de forma completamente libre. Hoy muchos de los movimientos financieros más importantes pueden ser manipulados, corregidos o directamente intervenidos si las autoridades lo consideran necesario. Un simple clic desde los organismos de poder puede frenar o desatar una tormenta en los mercados. Pensemos en el caso de China. Actualmente, el gigante asiático posee cerca de 800.000 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense. Si algún día decidiera venderlos de golpe con el objetivo de dañar la economía de Estados Unidos, podría provocar un auténtico terremoto financiero, obligando a la Reserva Federal a intervenir de forma urgente para evitar una catástrofe. Aunque claro, también es posible que todo lo que se dice sobre China vendiendo bonos sea solo un rumor, una forma conveniente de desviar la atención y culpar a otros por la pérdida de confianza que sufre el sistema financiero estadounidense. ¿Quién tiene la verdad? Nadie lo sabe a ciencia cierta, y quizá nunca lo sabremos. Por eso puede que no sea lo más sensato cambiar por completo nuestra forma de invertir basándonos únicamente en predicciones sobre eventos que podrían tardar décadas en suceder o que tal vez nunca lleguen. Mientras tanto, el mercado podría perfectamente seguir subiendo durante varios años más. Ahora bien, esto tampoco quiere decir que no vayamos a ver una gran caída en el futuro. Esa posibilidad siempre está ahí, solo que nadie puede saber exactamente cuándo ocurrirá. Y ese es el punto. Los mercados son muchas veces irracionales. Se mueven por emociones, por impulsos, por pánico y por codicia. Tratar de anticiparse a ellos con base en predicciones de largo plazo que quizás no se cumplan suele ser una estrategia muy arriesgada y que pocas veces funciona. En tiempos como estos, no basta con quedarse mirando desde la barrera. El mundo está cambiando a una velocidad que a veces ni siquiera logramos procesar. Y aunque no siempre podemos anticipar cada giro del mercado o cada movimiento geopolítico, sí podemos prepararnos mejor mental, emocional y financieramente. Lo que está en juego no es solo el valor del dólar, ni siquiera el futuro de una economía, sino nuestra capacidad de adaptarnos a un nuevo orden que ya no es futuro, sino presente. Ray Dalio, Howard Marks y otros grandes inversores no pretenden asustar, sino advertir. Nos invitan a pensar más allá de los titulares, a entender los ciclos, a mirar la historia como una brújula. Pero también nos recuerdan algo esencial, que nadie, por brillante que sea, puede predecir el futuro con total certeza.
Así que la clave no está en vivir con miedo, sino en vivir con conciencia. No se trata de venderlo todo ni de encerrarse en una cueva, sino de tomar decisiones más inteligentes, informadas y flexibles. De entender el momento que estamos viviendo y adaptarnos con estrategia y calma. Y si este contenido te sirvió para abrir los ojos, para cuestionarte o simplemente para aprender algo nuevo, entonces haz clic en me gusta, suscríbete y comparte este video. Porque la información es poder, pero solo si se comparte. Y en Conocimiento de Éxito, creemos que prepararte es el primer paso para prosperar. Nos vemos en el próximo video.